Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. Ese escudo dice que Dios provee la sana sabiduría a los rectos y ese escudo a los que caminan rectamente. Entonces, la sabiduría es la palabra de Dios, amados hermanos. Es la segunda arma que nosotros tenemos para ser esos guerreros irresistibles del Señor. Como una pregunta, ¿cómo combatió el Señor al diablo? Y con la palabra del Señor lo venció. Ya Satanás estaba vencido desde aquel entonces por medio de la palabra, porque le dijo Jesús que escrito está en la palabra de Dios, ¿verdad? Un recurso contra la sapiencia humana, contra incrédulos, contra filosofías, es el arma de la palabra. Decía el versículo que veíamos, el versículo que nos está sirviendo de plataforma, en el versículo 5 decía, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La hermosa y divina palabra del Señor. Tercer arma, la fe. Hebreos 11 del 33 al 34. Hebreos 11 del 33 al 34. No se los voy a leer. Hebreos 11, versículos 33 al 34. Dice la palabra del Señor: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, pagaron pueblos impetuosos, irritaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todo esto por tener fe, por creerle a Dios, por creerle a Dios. Los cristianos debemos de tener una propuesta en Jesucristo, y amén, en el Señor Jesucristo. Es a donde tenemos que tener puesta nuestra fe. Dice la palabra del Señor: puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. En su sangre preciosa, es un arma poderosísima que destruye los males, que derriba argumentos y toda altivez, como decía este versículo de Corintios que estábamos leyendo. La cuarta arma, amados hermanos, la valentía. Josué 6. Acompáñenme aquí y ayúdenme a leer. Acompáñenme a Josué 6. Vamos a leer unos versículos del 1 al 5. Y después vamos a leer también el número 20. Josué 6, del 1 al 5, y aparte el 20. Ya está aquí el hermano levantado. ¿Tú lo quieres leer, hermano? Vamos a leerlo alternadamente. Tú lees uno y nosotros leemos otro, ¿sale? Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y estos sacerdotes llevarán 7 bocinas y cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. El versículo 20, vamos a leer el versículo 20. Dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hace rato decíamos que el Señor nos da también las estrategias, amén. Estas son las estrategias que el Señor les dio, ¿verdad? Le dio a Josué para tomar esa ciudad.
ciudad fortificada, esa ciudad amurallada que parecía imposible de tomar. Para el pueblo de Israel le parecía imposible tomarla. Sin embargo, el Señor les dio las estrategias y les dio la victoria, ¿verdad? Nos pudiéramos preguntar cómo solo con unos gritos se iban a caer esas murallas, se iban a caer esas puertas fortificadas. ¿Cómo? Solamente con unos gritos. No suena lógico. La valentía de esos hombres, porque realmente Él es quien hace las cosas, realmente es Dios quien hace las cosas. Solamente les dio esas estrategias para que se cumplieran. A Josué le decía allá en el capítulo 1, por el versículo 8, solamente te pido que sea valiente. Entonces aquí lo que hacía el Señor era probar la valentía de Josué, la valentía del ejército, para darles la victoria. La cuarta arma que el Señor nos da es la valentía, que seamos valientes, ¿verdad? No sé aquí, pero conocido allá en Puma, luego los mandamos a que vayan a predicar la palabra a una ciudad que está enfrente y se les hace difícil. Es que no conocemos a nadie, es que aquí no hemos atendido a nadie. Porque el Señor nos da la victoria, nos da la estrategia, nos da el poder, nos da la sabiduría, ¿verdad? Para que podamos hacerlo, amados hermanos. Aquí de igual manera, cuando el pastor los lleva, los lleva a los hospitales, los lleva a esos lugares donde van a predicar la palabra, solamente lo que tienen que hacer es ir convencidos, ¿verdad?, de que el Señor ya dio la victoria, que el Señor ya nos dio la victoria. Esa es la valentía que quiere el Señor. Quiere soldados valientes, esforzados y valientes, ¿verdad? No esforzados temerosos, no soldados amedrentados, no, quiere soldados valientes. Las armas que el Señor nos da es para forjar soldados valientes. Díganle a su hermano: yo soy un soldado valiente. Gloria a Dios. La quinta arma que el Señor nos da es el Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios en tu vida. No en la vida del hermano que está a tu lado, no, en la tuya. En tu vida. Acompáñame ahí a Samuel 16:13. Samuel 16:13 dice la palabra del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Voy a repetir. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora vamos, ahí mismo en Samuel al 17, segunda. Ahí mismo en Samuel, el capítulo 17. Vamos a leer aquí algunos versículos. Del 45 al 46 y después del 50. Ya lo tiene, diga amén. Esto es un ejemplo muy similar al que acabamos de ver en el libro de Josué. Pero aquí hablamos del Espíritu de Dios en la vida de David. Así como vamos a hablar también del Espíritu de Dios en nuestra vida. De igual manera dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los pueblos de Israel, a quien tú has convocado. Ustedes ayúdenme con el que sigue. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los pueblos de los filisteos a las aves del cielo, de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Amén. En el versículo que leíamos hace un momento, en el capítulo 16, dice que desde aquel día adelante el Espíritu de Jehová vino sobre de David. Así que lo que David estaba haciendo en ese momento era inspirado por el Espíritu de Dios que estaba en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces sería adjudicarle esa valentía a David. En el versículo 50 de lo que estamos leyendo dice así: así le dio la verdad al filisteo con honra y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Qué tenía David? Una onza. Aparte de la honra.
es la arma, la quinta arma de la que estamos hablando, el Espíritu de Dios en tu vida. Era imposible que con una piedrita de rollo, una pequeña piedrita, ¿verdad?, iba a derribar un gigante que medía aproximadamente 2 metros 92 centímetros. No sé si usted se imagina esa altura y esa corpulencia que tenía aquel varón, un gigantón con casco de bronce, llevaba una bota de malla cuyo peso era de 5.000 kilos, aproximadamente 57 kilos, con grebas, con jabalina de bronce, con el asta de su lanza, que era como un cuchillo de helado, que pesaba 600 kilos de hierro. Esto lo puede ver ahí en Primera de Samuel 17, del 4 al 7. Estas eran las características de aquel gigante. Entonces nosotros nos podemos preguntar algo, ¿verdad que no fue la piedrita? No fue esa piedrita. Fue la valentía que tenía David al haber sido lleno del Espíritu de Dios. Al tener el Espíritu de Dios, ¿verdad?, él tenía la valentía, él tenía el valor, él tenía el poder, que fue lo que vencieron a este gigantón, ¿verdad? Este David nos deja pues ese ejemplo. ¿Cuál fue el arma? Fue el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Muchas veces nosotros en algunas ocasiones medimos las cosas más con nuestros ojos carnales que con los espirituales. El pueblo de Israel veía a aquel gigantón que se paraba en la línea y se comparaba con él. Era un gigantón tremendo. Y decía, no, pues está enanita, ¿verdad? Ah, enanita, decía el pueblo de Israel, y se echaban para atrás. Sí, pero es que ellos no tenían el Espíritu de Dios, como lo tuvo la gente de David, cuando fue ungido por Samuel. Amén, gloria a Dios, porque realmente lo que nos deja ver aquí, Señor, es que es el Espíritu de Dios en tu vida el que hace, ¿verdad?, que tú te seas esforzado y valiente y vayas a enfrentarte a la lucha o a la guerra o a donde tú le quieras llamar, para que puedas ser vencedor y tomar la victoria en el nombre de Jesús. Acompáñenme por favor a la palabra ahí en Efesios 6:10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos dice que nos debemos de fortalecer. Nos dice que nos debemos de fortalecer. Esto es buscar o expresar el valor para vencer el temor o el dolor. ¿Cómo se fortalece un hombre para correr más? Un hombre que corre. ¿Cómo se fortalece entrenando? ¿Cómo se fortalece una persona para tener los músculos así como los de mi hermano Víctor? Vean a mi hermano, miren. ¿Cómo se fortalece? Levantando pesas en el gimnasio, las horas en el gimnasio, teniendo una buena dieta. El Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor, nos dice, para que podamos vencer el temor, el dolor. Entonces vamos a ver estos pequeños puntos. Ya vamos a terminar. Bueno, vamos a escuchar, pero vamos a terminar. Dice la palabra del Señor: si vamos a enterar, vamos a levantar la fortaleza para ser invencibles. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecernos en el Señor. El Señor dice que tenemos armas, ¿verdad? Armas como la fe, como el Espíritu de Dios en nuestra vida, como la valentía, pues sí. Pero al principio yo les decía en las naciones que preparan a sus soldados para las guerras, también los aviesan y los instruyen, pero a la hora que llegan al frente a realizar la batalla, tienen miedo, tienen temor, de verdad. Entonces, ¿cómo nos podríamos fortalecer para vencer ese miedo, para vencer ese temor? ¿Cómo? Vamos a ver aquí unos puntos rápidamente. Primera fortaleza que debemos adquirir, que debemos tener. La primera fortaleza es, como decía el versículo, fortalecedos en el Señor. La primera fortaleza es fortalecerse en el Señor. Volvamos a la primera de Samuel 17, hermanos. La primera de Samuel 17, versículos 44, 45 y 46. Cuando usted lo tenga, diga amén. Alguien que nos quiera compartir esta palabra, hermano.